de ese contexto, Agustín, ya claramente cuando el gato enfrenta un cuadro negativo para su salud, ya sea Ujú, urgencia, emergencia, lo más lógico y lo que indica también el sentido común es llevarlo a un médico veterinario. Pero claro. siempre cuando hay un problema de salud grave, importan mucho los segundos. Y en ese contexto, uno como tutor eh, podría armar un botiquín gatuno para enfrentar esas emergencias. ¿Qué elementos tendría que estar presente en ese botiquín? Ya es una muy buena pregunta, porque en términos generales, claro, como tú muy bien dices, puede ser que siendo tutores o no, si esto puede pasar en la calle mientras uno va cruzando, ¿cierto? De una vereda a Sí, otra y puede estar presenciando algún tipo de problema que genere una víctima y que esa víctima esté en una situación peligrosa. Entonces, cuando estamos hablando en un contexto de un botiquín, lo que nosotros podemos tener, o lo más importante, créanlo o no, es la información, en la medida de lo posible, por supuesto, estamos hablando de un paciente con un tutor, ¿cierto? Información de ese individuo, porque para el médico veterinario es súper relevante entender cómo es la vida de ese paciente antes del ingreso de urgencia o emergencia. O sea, el tener la información clínica de ese individuo, qué enfermedades ha tenido diagnosticadas, qué medicamentos está tomando, cuál es el último medicamento que ha tomado, cuál es el número de contacto del médico veterinario que regularmente atiende a ese paciente, porque eventualmente, y esto nos puede suceder a todos, ¿cierto? Puede que nuestras mascotas no se atiendan específicamente en el centro donde vamos a llegar de urgencia o emergencia. Uno privilegia el lugar más cerca. Por tanto, esa comunicación que nosotros tenemos que tener entre colegas es vital para poder tomar decisiones clínicas, que son una de las dificultades que se dan cuando no tenemos información, saber si el medicamento que voy a utilizar puede tener una contrarrespuesta por algún otro medicamento que esté tomando, si yo lo que voy a realizar puede tener o puede generar un perjuicio en función de una enfermedad que, no, que haya sido diagnosticada y de la que yo no tenga algún tipo de conocimiento. Por tanto, en el botiquín lo primero que tenemos que tener sí o sí es la información de nuestros pacientes o nuestras mascotas en este caso, ¿ya? ujú, Información médica. Lo segundo es que afortunadamente la gran mayoría de los insumos que uno puede utilizar para curar heridas, por ejemplo, en las personas, para estabilizar ciertas estructuras apendiculares, para permitir higienizar y limpiar, ¿cierto? O hacer control hemostático de una hemorragia en un individuo, son insumos que no necesariamente son de carácter veterinario. Generalmente, muchos de los insumos que son a los que yo me referí recién, cuando los hablas en el contexto veterinario, son más un tema de adaptabilidad según tamaños, no necesariamente según sus funciones. Por tanto, en este caso, utilizar gasa estéril, ¿cierto? Que uno puede comprar en la farmacia, vendas coadaptativas, vendajes autoestáticos, ¿cierto? O material de limpieza como el jabón de clorexidina. Son cosas que nosotros podemos comprar regularmente en una farmacia o que muchas veces tenemos incluso dentro de nuestro propio botiquín de primeros auxilios y que pueden ser de mucha utilidad para el paciente veterinario. Ahora, ¿qué cosas más puede tener un kit de primeros auxilios de medicina veterinaria? Por supuesto, hay algunas cosas que son poco habituales que podríamos tener nosotros los seres humanos. Por ejemplo, independiente del cariño que nosotros le tengamos a nuestros animales, de lo muy seguros que estemos de cómo estos reaccionan frente a B, C o D eventos, en una situación en donde exista estrés y dolor, nuestras mascotas van a responder de una forma diferente y no por el hecho de que eh, nuestra mascota haya cambiado para siempre, sino que hay algo que le está produciendo dolor, que es estresante, que es molesto y que lamentablemente muchas de los eventos que se precipitan, perdón, durante una urgencia o una emergencia, lamentablemente tenemos que interaccionar con ellos en esos momentos, ¿cierto? Con esas situaciones que producen dolor, que producen angustia. Por tanto, obviamente nuestros pacientes o nuestros animales van a reaccionar de una forma diferente y por tanto el tener mantas, por ejemplo, para la contención, el tener bozales para evitar mordidas o generar bozales a partir de algún tipo de insumo que esté dispuesto en nuestro botiquín también es de importancia. En el caso de los gatos, más particularmente, es súper importante que en los botiquines de primeros auxilios además podamos contar con mantas térmicas. Las mantas que se utilizan o que se pueden obtener fácilmente en cualquier centro donde se vendan insumos de supervivencia, ¿cierto? Como para acampar, por ejemplo.
Pueden ser de alta importancia, puesto que los gatos responden de una forma bien diferente a lo que todos esperamos cuando existe un colapso de alguna manera, ¿ya? O sea, generalmente el sistema cardiovascular lo que hace cuando se ve sobrepasado es como sobreesforzarse, aumentando la frecuencia cardíaca y tratando de regular positivamente la presión. Los gatos hacen algo diferente. Los gatos responden a esa disminución de presión con disminución de la frecuencia cardíaca. En una triada que es súper lamentable en los gatos, pero se da y es parte de su respuesta fisiopatológica o algún problema cardiovascular, que pareciera ser, o tenemos bastante seguridad en realidad, no pareciera ser. Estamos seguros de que eso está gatillado, está mediado por la baja temperatura. Por tanto, una de las primeras maniobras que generalmente uno utiliza cuando tenemos pacientes que están gravemente enfermos es tratar de regularizar la temperatura. Por tanto, un paciente felino que pierde temperatura tiene más factores predisponentes a desarrollar un colapso circulatorio que otro que no. Por tanto, es súper importante que puedan termorregular de una forma, forzarlos a termorregular de una forma lo más fisiológica posible. Por tanto, la manta térmica puede ser una buena alternativa y siempre dentro de ese mismo concepto, entonces, tener un termómetro que sea digital, con punta flexible, ¿cierto? Para poder ir chequeando la temperatura, puesto que si esta desciende bajo los 36, bueno, dependiendo un poco del autor, entre 36.2 y 36.6, efectivamente estamos frente a un problema mayor, ¿cierto? Sabemos que la temperatura del gato es un poquito más alta, la temperatura de los gatos rodea los 38.5, ¿cierto? Hasta los 39.5, en términos bien generales. Ahora eso depende de cuán estresado, cuán estimulado esté un individuo. Hay otros autores que dicen que los gatos pueden llegar a tener temperaturas normales, sin estar enfermos, de 36.6 en algunos contextos. Por eso hay que mirarlo siempre con cuidado y por eso la determinación de un estado febril o de una hipotermia corresponde más a un médico veterinario. Pero sí es importante que las personas sepan que frente a un accidente, un individuo que está con una temperatura bajo 37 ya es bastante preocupante.